¿Cuántos están contentos en esta mañana? Díganme. ¿Cuántos están contentos en esta mañana? Pues entonces el mensaje no es para vosotros, porque lo que voy a compartir es acerca de el pecado del descontento. Pero si alguna vez estás descontento, has estado o puedas estar, pues creo que nos va a hacer mucho bien. Aleluya. Bueno, a modo de introducción, querría decir lo que significa descontento. Para entenderlo mejor, descontento es cuando alguien siente disgusto o insatisfacción. Un descontento es un insatisfecho, un fastidiado, un desavenido, desagrado, enfado, enojo, contrariedad, todo eso son sinónimos de descontento. ¿Cuántos han estado descontentos alguna vez? Díganme. ¿Cuántos estuvieron descontentos ayer mismo? ¿Has visto? Ya no somos tan santos, ¿ves? Vamos a la palabra de Dios en la primera carta a Timoteo, capítulo 6, versículo 6 en adelante, dice así: pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. ¿Cuántos dicen amén? En Filipenses, llamada la epístola del gozo, en el capítulo 4, versículo 11, epístola del gozo es porque Pablo la escribió desde una prisión. Mira qué contraste, ¿no? Filipenses 4:11 dice: no lo digo porque tenga escasez, hablaba de una ofrenda del apóstol Pablo, de la iglesia, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Así que si el apóstol Pablo dice he aprendido a contentarme, significa que el contentamiento se entrena y se aprende. ¿Puedes repetirlo conmigo? Se entrena y se aprende. Gloria al Señor. Así que hay esperanza en el Señor. Aleluya. Si soy de tendencias desagradecidas, en el Señor hay esperanza. Puedo convertirme en Cristo en un agradecido. Y como dice el refrán, es de bien nacido ser agradecido, ¿verdad? Bien, nuestro texto clave en esta mañana lo encontramos en Números 11, versículo 1. Y dice así: aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Yahvé, y lo oyó Yahvé, y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Yahvé, y consumió uno de los extremos del campamento. Aquí podemos observar cómo el mal comenzó, ¿dónde comenzó? Dice, en las afueras del campamento. En las afueras del campamento es donde iba la población entremezclada. Cuando Israel salió de la esclavitud de Egipto, no solo salió el pueblo de Dios, sino que ahí se infiltraron otras personas de otros pueblos paganos que mezclaron y debilitaron el pueblo de Dios. Y el fuego del juicio del Señor ardió en las partes más extremas del campamento. El gran peligro para la iglesia hoy reside en los que son meros seguidores del campamento, pero no son nacidos de nuevo. Se apegan, se adhieren a las congregaciones e infectan muchas veces el verdadero rebaño del Señor. También el Señor me hacía ver algo muy importante, y es que debemos de observar el peligro de vivir, cuidado cristiano, cuidado cristiana, el peligro y la tragedia que puede ocurrir en nuestra vida pensando en vivir un cristianismo descolgados del redil. Y aquí nos enseña la palabra del Señor que toda la murmuración, toda la queja y todo el juicio de Dios y todo el fuego cayó en el extremo del campamento, en los que iban descolgados, en los que están pero no están. Dile al Señor en esta mañana: Señor, yo quiero ser de los que están. Y solamente así, como dice la palabra, del modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas.
Así que no hay otra fórmula en que las cosas puedan ser hechas nuevas, y es estar en Jesucristo. ¿Cuántos están en el Señor? Bien, en primer lugar, el primer punto que quiero compartir es que un corazón insatisfecho o quejoso desagrada al Señor. Desagrada al Señor. Esto lo podemos comprobar en nosotros mismos, como decimos, en nuestras propias carnes, en nuestros propios sentimientos. Cuando nos damos a los demás, ¿te has dado alguna vez a los demás? Al empleado, a los hijos, ¿verdad? O a cualquier tipo de receptor. Y encima de que tú te das, lo que escuchas y lo que te encuentras por respuesta son quejas. ¿Eso qué pasa? ¿Qué produce en nosotros? Nos duele. ¿Te duele o no te duele? Nos duele, nos cansamos y hasta nos enfadamos. Estamos hablando en un nivel humano, pero en el caso de los hombres y su queja con respecto a Dios, es mucho peor el murmurar, ya que nosotros no merecemos nada de su mano, sino todo lo contrario. ¿Cuánto dice el amén? No merecemos nada. Y esa es la gracia de Dios, que sin merecerlo, Él nos ha dado el regalo de la vida eterna en Cristo Jesús. Porque Dios dice en su palabra que la paga del pecado, el salario del pecado es la muerte. Pero gloria al Señor que el regalo, la dádiva de Dios es vida eterna en Jesucristo. ¿Cuánto le dan gloria? Mira lo que dice en Lamentaciones, este libro, versículo para mí tremendo. No paramos de descubrir, ¿verdad?, en la palabra de Dios, versículos que son rayos de luz. Lamentaciones 3, versículo 39, dice: ¿por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. Otra traducción más literal, hay traducciones más literales y otras más dinámicas. Una traducción más literal dice: ¿por qué se queja un hombre viviente? Que sea... Y dice, un valiente, del griego geber, que sea un valiente contra sus pecados. A veces decimos, es que hay que ser muy hombre. Pues hay que ser muy hombre, dice el apóstol Pablo en una de sus cartas a una iglesia, a los hombres portados varonilmente. Ser un varón, ser un hombre, no es dar más voces ni tener arrinconada a una esposa. Ser un hombre no es dar un puñetazo en lo alto de la mesa y chillar o sacar músculos. Ser un hombre, aleluya, es ser un hombre contra sus propios pecados. Eso es ser un hombre. Y también una mujer. ¿Cuántos dicen amén? En el Salmo 103, versículo 10 dice: no ha hecho con nosotros el Señor conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. ¿Cuánto le dan gracias al Señor? ¿No es para dar gracias? Segundo lugar, un corazón descontento y disgustado se imagina que encontraría placer en aquellas cosas que se le niegan. Yo recordaba esta mañana una canción antigua que decía: si yo fuera rico, si yo fuera rico. ¿No? Si yo fuera, si yo tuviera, si yo consiguiera, ahí entonces ya, ¿verdad? Israel tenía el maná, pero deseaba carne, deseaba cebollas, deseaba ajo, deseaba otras cosas. Y sabe, esa actitud en nuestra vida cristiana personal es perjudicial para nosotros mismos. Creo que nadie quiere perjudicarse a sí mismo. Eso nos impide, esa actitud, gozar de lo que ya tenemos. Lleva a los hombres a quejarse de la comida de ángeles, porque el maná era llamado comida o pan de ángeles, y el pueblo de Israel llegó a llamarle este pan liviano. Estamos ya hartos de maná. Yo quiero un buen asado, con chimichurri. Algunos se ríen por ahí. Con algo picante, con especia, algo, mi cebolla, mi ajo. ¿Sabe? Esa actitud de descontento llevó a Amán. Recuerda, Amán, que era honrado
por el rey Asuero, comía en espectaculares comidas que preparaba la reina Esther, estaba en una posición increíble de nivel, tenía dones, tenía riquezas, tenía casas, posesiones, tenía honra, pero se le metió en que ese Mardoqueo no, cuando pasaba ese judío no se postraba delante de él. Y mira lo que llega a decir en Esther 5:13, dice, pero todo esto, fíjate que tenía cosas, todo esto de nada me sirve cada vez que veo al judío Mardoqueo sentado a la puerta del rey y que no se postre cuando paso yo. Y lo tenía todo, pero esa cosa, ese punto de descontento que se quiere clavar, se quiere meter en nuestras vidas. Un corazón descontento puede llegar a ser calumnioso e ingrato. Un corazón descontento conduce, cuidado, querido, a la rebelión, a la falsedad, la envidia y a otros pecados. ¿Cuántos conocen cuando Pablo escribe en su segunda carta a Timoteo, el tiempos peligrosos, ¿verdad? Famoso, el carácter de los hombres en los postreros tiempos. Y dice en el capítulo 3, segunda de Timoteo 3, versículo 1 en adelante, dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos. Y dice, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, y que dice, ingratos, y luego que dice, impíos. Ingrato va ¿con quién? De la mano, de una mano, desobediente a los padres, y de otra mano, impíos. Ahí está el ingrato. Es muy peligroso tener un corazón ingrato. Número 3, un corazón insatisfecho muestra que nuestro interior debe ser regulado. ¿Cuántos creen que su interior tiene que ser regulado por el Señor? La gracia de Dios, ¿cuántos dan gloria a Dios por su gracia? La gracia de Dios en nuestras vidas, que no solo me salva, sino que me santifica, tiene el poder para poner todos los deseos en orden. ¿Cuántos dirían en esta mañana, Señor, con tu poder, de tu gracia, pon todos mis deseos en orden? Y Él va a guardar nuestros pensamientos y afectos en su propio lugar. Aleluya. Del modo siguiente, déjame que te diga algunas cosas. Primero, contentamiento con las cosas que uno tiene. Contentamiento con las cosas que uno tiene. En Hebreos 13, versículo 5 dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Segundo, moderados deseos en cuanto a otras cosas. Moderados deseos, dice Proverbios 30, versículo 8, vanidad y palabra mentirosa aparta de mí, no me des pobreza ni riquezas, manténme del pan necesario. Tercero, esa gracia que nos regula produce en nosotros una plena aceptación. No estamos hablando de una resignación derrotista. Quizá alguien aquí podría decir, pues yo creo que es positivo ser un inconformista. Yo creo que es positivo estar descontento con lo que uno tiene o con lo que uno es. Algunos piensan que la ambición es una virtud. Yo no estoy hablando de conformarse desde el punto de vista de una resignación derrotista, pero también tenemos que tener cuidado con la ambición. ¿Y por qué ese y yo no? Algunos pueden decir, bueno, pues eso es un ejemplo de superación. Dice, ¿por qué ese y yo no? Bueno, pues porque a lo mejor el Señor ha querido que ese tenga esos talentos, esos dones, pero el Señor quiere que tú tengas otros. Aleluya. Por eso dice la palabra del Señor que cada uno piense de sí con cordura. Aleluya. Nadie piense más ni tenga un concepto más alto de sí que el que debe de tener. Aleluya. Entonces, plena aceptación respecto a las cosas que nos faltan o aspiramos. Mira lo que dice Mateo 26, versículo 39.
Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro nuestro Señor Jesús, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Cuarto, la gracia nos regula primero y ante todo poniendo deseos de Dios. En el Salmo 42, versículo 2, dice: mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? En quinto lugar, deseo ardiente de los mejores dones. En 1 Corintios 12, versículo 31 dice: procurad pues los dones mejores, mas yo muestro un camino aún más excelente, que es el número 6, sigue siempre el amor, que es el camino más excelente, 1 Corintios 13. Bien, hay otro punto, número 4, que quiero compartir, y es el descontento peligroso que podemos tener incluso en el servicio a Dios. ¿Cuántos siervos de Dios hay aquí? ¿Hay algún siervo de Dios aquí? ¿Alguna sierva? ¿Verdad? Cuando dice que alguien va a salir a predicar o el pastor va a salir a predicar, ¿verdad? Va a salir el siervo de Dios. Bueno, ¿y tú qué eres? ¿O solo hay un siervo de Dios? ¿Cuántos siervos de Dios hay aquí? ¿Cuántas siervas, verdad? Pues puede haber un descontento en el servicio que es muy peligroso. Y la palabra de Dios nos dice en el Salmo 100, versículo 2, servid a Yahvé, ¿cómo dice? Con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Y déjame decirte que esta alegría, estoy seguro, que se refiere, y es algo mucho más profundo, que ser simplemente simpáticos o graciosos. A veces se dice de una persona que tiene dicho granaíno, ¿verdad? Tiene las aves puertas, ¿no? Qué salado, qué gracia tiene, ¿verdad? Y otros que son más tímidos, son más callados, que parece que no hablan. Dice, yo no sé dónde me encuentro, en qué temperamento, pero recuerdo hace muchos años que estaba pasando un momento difícil y llegó un hermano y me dijo: despiértate tú que vives. Y tú que duermes, sí, eso. Despiértate tú que duermes. Ay, Dios mío. Preferí seguir durmiendo, digo, como me despierte, verás tú. Se refiere a algo más. Se refiere a servir al Señor con gratitud. Con gratitud. Dios te ha hecho de un temperamento, de otro, pero hay gratitud en el corazón. Y el Señor quiere que le sirvamos con alegría. Aleluya. No hay más o mejor honor que poder servirte a ti, Señor. Que tú me permitas servirte, honrarte, predicar tu palabra, ser un vaso en tus manos, un canal. No hay mayor honor y además inmerecido. Mira lo que dice en Deuteronomio 28, versículo 47. Tú puedes leer en tu Biblia, ahí está hablando de las bendiciones que hay en la obediencia y la maldición que hay en la desobediencia. ¿Cuántos saben que hay bendiciones en la obediencia? Yo le digo, constantemente le digo a mi Eunice, cariño, ¿la obediencia trae qué? Y dice ella, bendición. Pero la desobediencia que trae, maldición. Y en un versículo de Deuteronomio 28, versículo 47 dice, hablando de la maldición, dice, por cuanto no serviste a Yahvé tu Dios con alegría y con gozo de corazón. Es una maldición. Algunos no sirven a Dios con alegría y no están contentos, están disgustados. Porque en el fondo muchas veces se quiere y se aspira a algo que Dios no ha concedido o una posición que no te pertenece. Eso también le ocurrió en cierto modo a Lucifer. No estaba muy contento con la posición que Dios le dio. Y mira cómo acabó y cómo arrastró a otros a la perdición. Cuidado
que el pecado de insatisfacción, de descontento, porque yo quiero algo que no me pertenece, que Dios no me concede, que Dios no quiere para mí, cuidado, puedo acabar mal y arrastrar a otros. A veces nuestro corazón está insatisfecho porque no está de acuerdo con los designios de Dios. No está de acuerdo. Te voy a mostrar una imagen, verás que interesante. El Señor me mostraba esto en esta mañana. Tú sabes, cuando Jacob ya no esperaba ver a su hijo José, ¿verdad? Él pensaba que estaba muerto. Pero qué gozo en su corazón que Dios le permitió, dice, no solo me ha permitido ver de nuevo a José, sino a sus propios hijos, a mis nietos. Y hay una escena tremenda en la que José le lleva a Efraín y a Manasés, sus hijos, para que Jacob ore por ellos. Le dice Jacob, dámelos que ore por ellos, que los bendiga. Y entonces hay una escena tremenda en la que Jacob se pone a orar imponiendo su mano derecha sobre el menor. No sobre el primogénito, sino sobre el menor. Y dice la palabra de Dios que a José, dice, esto le disgustó. Y le cogió las manos al padre para cambiárselas, para que orara bien. Pero Jacob le dijo, hijo, lo sé, también para el otro va a haber una bendición, también. Y yo podía ver una escena en la imagen, digo, Señor, líbrame de querer cogerte las manos y decir, te voy a enseñar que parece que está equivocado. Este es el orden lo pone Dios. Y Señor, si tú me quieres usar de esta manera, si tú me quieres usar como usó el apóstol Pablo, que cambió la historia, que fue llamado para predicar y extender el evangelio y trastornar un mundo entero, gloria a Dios. Pero si Dios me quiere usar en una pequeñita iglesia local o en una pequeña célula con 5 o 6 almas y ovejas donde nadie me conozca, gloria a Dios. Porque a mí lo que me importa es que Dios se agrade de mí. Lo que me importa es poder escuchar ese día, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Y eso nos tiene que dar gozo y alegría, como decía un famoso evangelista, predico con la misma pasión a 15.000 almas en un estadio que a 20 personas en una reunión en una casa. Las quejas y las murmuraciones son terribles. El descontento, la insatisfacción, la contrariedad que toman nuestras vidas muchas veces. Hace tiempo, recuerdo, jovencito en la iglesia me preguntaron, ¿para ti qué es murmurar? Creo que Dios me dio una definición de lo que es murmurar. Murmurar es quejarse y hablar mal en voz baja. Pero es que para el Señor no hay voz baja. Las quejas y murmuraciones que nacen del rey yo, del yo, no son la misma queja que hizo el profeta Habacuc. ¿Recordáis la semana pasada predicó Manuel que una de las cosas que nos impedían avanzar y que nos estancaban era la queja, ¿recuerdas? Y el Señor me mostró que hay alguna queja que el Señor sí permite. Y Habacuc, el profeta, se quejó. Y en Habacuc 1, versículos 2 y 3 dice, ¿hasta cuándo, oh Yahvé, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? El profeta Habacuc se quejó delante de Dios, dijo, Señor, ¿cómo siendo tú tan puro de ojos permites lo que está ocurriendo? Y cuando nuestra queja brota o nace de verdad de una motivación santa que le agrada a Dios, y lo que nos duele realmente es el reino de Dios, Dios responde a esa queja. Pero si es una queja carnal, porque es que no es justo, porque es que a mí, porque yo quiero que se me note, etcétera, etcétera, esas quejas y murmuraciones son desagradables, son desafines que suenan a los oídos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Así que, Señor, yo quiero servirte con alegría, pero quiero servirte bien. Aleluya. Termino con una ilustración. Un día, el César
había preparado, dicen, una gran fiesta para los nobles, para sus amigos, pero ese día hubo una tormenta, viento, lluvia, granizo, truenos, y todo lo que se había preparado para hacerlo en el exterior, se prepararon muchas actividades para dar gloria y honor al emperador, se tuvieron que cancelar. Entonces él, muy airado, ordenó a sus soldados y les dijo: lanzad vuestras saetas, vuestras flechas contra Júpiter, porque ha hecho que llueva en un día que era especial para mí. ¿Qué ocurrió? Que sus soldados, obedientes, lanzaron sus flechas, pero como las flechas no pueden llegar al cielo, las flechas volvieron de nuevo e hirieron a muchos de los invitados que estaban allí. ¿Sabes una cosa? Así son nuestras quejas, nuestras murmuraciones contra Dios, porque a Él no le van a llegar, sino que nos hacen daño a nuestros propios corazones. Por lo tanto, es mejor callar que murmurar. Es peligroso contender con aquel que es fuego consumidor. En Hebreos 12:29 dice: porque nuestro Dios es fuego consumidor. Y hay personas que dicen: ¿y por qué Dios? ¿Y por qué permite? ¿Y por qué? Cuidado. ¿Cuántos creen en la soberanía de Dios? Que Él es dueño y es Señor. Los israelitas fueron llamados aquí, la palabra, murmuradores y rebeldes. En algunos textos, como vemos en Números 17, versículo 10, dice: y Yahvé dijo a Moisés: vuelve la vara de Aarón delante del testimonio, para que se guarde por señal a los hijos rebeldes, y hará cesar sus quejas de delante de mí, para que no mueran. Mira qué vínculo hay entre la queja y la muerte. Como dice Manuel, muy gracioso, ¿verdad? Nuestro predica muy bien, ¿verdad? Y además tiene gracia. Tiene esas puertas, ¿verdad, Manuel? Y él dice que el lenguaje del diablo es la quejabanza. La quejabanza. En primera de Samuel 15:23 dice: porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Un murmurador rebelde es comparado aquí en la palabra de Dios con un brujo. Y ya no te digo nada, según escuché en cierta ocasión, literalmente cuando dice como pecado de adivinación, como brujería, parece ser que el literal no dice como, sino que dice es. Así que yo no quiero ser un brujo evangélico. Que Dios los libre de eso, ¿verdad? ¿Afecto o infecto? ¿Qué estoy haciendo? T. Watson dijo: nuestras murmuraciones son la música del diablo. Este es un pecado que Dios no puede soportar. Y Juan Wesley dijo: temo tanto a la murmuración como a los juramentos y blasfemias. ¿Señor quiere que nos conformemos? No. ¿Estás contento de cómo estás, tu estado espiritual? Seguramente no. Ese inconformismo, hay un inconformismo que es sano, en el sentido, ¿verdad? Se dice que las comparaciones son odiosas, no es bueno estar comparándonos. Pero si queremos compararnos, la palabra de Dios nos dice: considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores, ¿verdad?, para que vuestro ánimo no decaiga hasta desmayar. Aleluya. Ahí sí. Entonces, Señor, enséñame a compararme bien, a compararme de forma sana, a tener inquietudes y no quedarme resignado ante lo que tú quieres que avance, que dé un paso al frente. A tener aspiraciones santas. Cuando uno se bautiza en el agua, dice, no son aguas mágicas que cuando sales del agua sales transformado totalmente, sino que dice la palabra que es como la aspiración. Es una aspiración. Tenemos que tener aspiraciones los cristianos, aspiraciones santas. Pero cuidado con la ambición, cuidado con el descontento, con la queja, con la murmuración. Miremos bien qué motivaciones nos mueven
a tener esas quejas, esas murmuraciones, porque si no son de Dios, si no son santas, aleluya. Yo tengo aquí anotado conclusión y final. Y he anotado, pidamos a Dios, ¿verdad?, perdón por nuestras quejas, por nuestras murmuraciones, por nuestra ingratitud, y comencemos a dar gracias a Dios por tantas cosas, y pidamos al Señor un corazón agradecido. Toda buena dádiva y todo don perfecto viene de Él, de Dios, de nuestro Padre. Aleluya. Y no hace tanto se celebraba, creo que los jóvenes han celebrado el Día de Acción de Gracias. Mire, podíamos en este país, bendito país, acoger fiestas de ese tipo, no el Halloween y otras historias, ¿verdad? ¿Tú tendrías motivos para dar gracias? Aleluya. Y Pablo y Bernabé, o Pablo y Silas, no sé quién era en ese momento, su acompañante, estaban en prisión, en la de más adentro, en la peor, y se pusieron por la noche a alabar a Dios y a dar gracias. Eso es un nivel ya, ¿verdad?, de gratitud tremendo. Pero ¿qué ocurrió? El Señor envió un terremoto, aleluya, y salvó almas. Y al carcelero de Filipo, y de ahí comenzó la iglesia de los filipenses, con personas como este carcelero. Aleluya. Entonces vamos a terminar orando. Señor, te queremos pedir perdón en esta mañana, a la luz de tu palabra, de lo que tú nos has hablado. Queremos pedirte perdón por nuestras murmuraciones, por nuestras quejas. Señor, no solo por eso, por lo que sobra, sino también por lo que falta. Te pedimos perdón, porque muchas veces no hay muestras de gratitud como debería de haberlas. Señor, nosotros reconocemos que solamente de ti viene un corazón limpio, agradecido. Queremos, Señor, que nuestros dichos de nuestros labios y nuestra meditación sean gratas ante ti, Señor. Ayúdanos, perdónanos en esta mañana por toda queja mal motivada, por toda murmuración, por todo descontento, contrariedad, por todo disgusto que hay ahí en el fondo de nuestro interior que no es correcto. Ahora sí te rogamos, Señor, que nos equilibres, que podamos estar descontentos, Señor, y aspiremos a más, que estemos disgustados, Señor, cuando reina el pecado. Señor, que tú pongas en nosotros una indignación que sea santa, Señor, si es necesario. Un inconformismo, Señor, que nos haga crecer en ti, pero líbranos de las quejas malas, murmuraciones de un corazón insatisfecho, descontento, mal motivado. Señor, queremos darte gracias en esta mañana por tu salvación, por limpiar nuestros pecados. Gracias, Señor, por tu paciencia, por tu amor, tu misericordia con nosotros. Tenemos muchos motivos para darte gracias y a ti queremos darte la honra y la gloria. Como decía nuestro hermano al principio, no a nosotros, sino a tu nombre sea dada la gloria. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Aleluya. Puesto de